Veo que me he acabado de enviar la tarea de la actividad 1.6. Sí. Yo voy a revisarla hasta la noche para que ustedes la puedan subir, ¿sí? En- entonces, esa parte me esperan porque como recién me envié, entonces tengo que sentarme a leerla bien. Entonces, profe, cuénteme, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué anda desaparecido y recién me envían la tarea hoy? Porque no tengo niñera todavía. ¿Ya nació su bebé? Sí, y tengo que estar con él a veces. Como solo pasamos con mi esposo, y hay otras Ya. cosas que tiene que hacer y justo cuando yo me quiero sentar y tengo que cogerle a él, darle de... Como no puede darle pecho a mi esposa, solo le estamos dando con el tetero. Mm, Entonces, claro. ahí es, bueno, aunque no es, como decía un compañero, digo, tampoco es pretexto, pero como que sí me resta un poquito de tiempo nada más. Pero ya para la otra semana viene una niñera que me va a cuidar hasta a ver al bebé, si va a tener un poco más de tiempo. Listo, profe. Yo entiendo que su manera también de trabajar es a su tiempo, pero sí necesitamos también cumplir con las fechas, Ujú. porque si no se retrasan y tiene ustedes más actividades, ¿sí? Sí. Ya. Entonces voy a revisar eso y después de la tutoría les pasaría. Ahora, tenemos que orientar la actividad 2.2. ¿Ya vino leyendo de qué se trata? ¿Revisando el video? El 2.2. Sí, de cátedra. A ver, hasta el 2.1 creo que sí llegué. Estaba revisando eso. ¿Nada? No, si le digo otra cosa le voy a mentir. Está bien. Yo no voy a detenerme a explicar lo que ya he explicado en el video, sino que nos vamos a centrar en explicar de lo que se trata de acuerdo a su tema, ¿sí? Y si igual si necesitan después o surge alguna otra duda, yo les avisaría. Ahora, eh, le escribí a la docente María Elena, pero no me responde. Sí, porque Entonces, ya el último mensaje que me envió es como a las 9 creo que. listo, no sé qué habría pasado. Entonces vamos a seguir, ¿sí? Ya. Voy a comenzar a compartir mi pantalla para que usted pueda observar. Como ahorita existen No, problemas en no, otra Teams, no cosa. les puedo pasar bien el link, así que por eso al final les indico cómo descargar la tutoría y si, bueno, es necesario, me tocaría subir a mí en YouTube y luego pasarles el link, ¿no? En el caso de que también su internet no colabore. Entonces vamos con la orientación de la actividad 2.2. Bueno, miren, profe, ¿usted puede ver ahí mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, esto es como un grupo de WhatsApp, como les dije, y aquí tenemos diferentes grupos privados. El que ustedes están es grupo 7. Entonces, cuando ingresen a Teams, a ustedes les va a aparecer solo el grupo 7, no les va a aparecer ninguno del resto. Eso sí, Ah, ya. aquí yo voy a ir archivando, ¿no? Las orientaciones que voy dando y estos se pueden descargar o si no, yo les pasaría hasta que aprendan a utilizar mejor el Teams, ¿sí? Ya. Ya, entonces aquí también está el manual de normas APA y esta es eh, el documento que vamos a trabajar hoy. Entonces, lo que se propone en esta actividad 2.2 es hacer un plan de acción y una sustentación teórica. El plan de acción es una antesala para abordar lo que sería la propuesta. Entonces, este nos permite como orientarnos, tener claro cuáles conceptos, estrategias. Es como una planificación de clase, ¿no? ¿Es similar?
Entonces, lo que hay que hacer es direccionarla en ese sentido, en función del problema, la temática y los objetivos. Y la sustentación teórica viene a ser aquellos conceptos teóricos que fortalecen nuestra propuesta, es decir, lo que dicen los autores sobre nuestro tema y lo que yo opino también de lo que ellos dicen o ellas dicen. Entonces, profe, sí les sugiero que revise el video que les mandé en la sección de avisos de la actividad 2.2 y revisen y lean los documentos de la actividad 2.2. ¿Listo? Ya. Ahora, vamos a ir primero con el plan de acción. Ustedes deben aquí llenar con sus datos, ¿no? Aquí deben ubicar los nombres de ambos. Como vamos a trabajar solo en la institución de la profe María Elena, que es Ya. con 8º año de básica. Los Octavo. procesos, exacto, los procesos de EIB, al igual que en básica, son diferentes, ¿no? Y por ejemplo, en EIB tenemos elemental básica, elemental media y superior, ¿no? Pero aquí en EIB tenemos estos otros procesos. Entonces, aquí vamos a dejar con el PAI porque a octavo pertenece a este proceso, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer en este plan de acción? Pues debemos seleccionar un tema, un saber contenido del currículo Quichua, porque nosotros obviamente estamos formándonos en Quichua y tenemos que utilizar este currículo, ¿no? ¿Usted lo utiliza, profe, en estos momentos? Bueno, en bachillerato. En bachillerato casi no se utiliza. Solo se llega hasta décimo nivel, nomás utilizan de la IB. Ya. Entonces, bueno, sí les recomiendo, como la compañera está en 8º, debe tal vez tener adaptado algún currículo. Es lo que, bueno, está en la normativa, pero no sé si eso se cumpla. Entonces, por eso ustedes sí necesitarían como seleccionar un tema del currículo, un saber o algún conocimiento y adecuarlo a los niños. Por ejemplo, como ustedes van a hacer un rincón lúdico, o sea, van a desarrollar materiales no, no complicados, pero sí que van a servir para fortalecer las funciones básicas y cognitivas de los estudiantes. Entonces, elegir un tema que se relacione a eso, ¿sí? Del currículo, seleccionar un tema del currículo. De Puede la ser IB de cualquier dicen. asignatura, exacto. Un tema del currículo de la EIB. Yo, obviamente, ustedes trabajan con el de Quichua, ¿no? Sabemos que es de la nacionalidad quichua, pero tiene muchos elementos de lo que sería la cosmovisión andina, ¿no? Disculpe, Lisan, y si de pronto nosotros tenemos, la compañera de pronto tiene una planificación, o sea, algo práctico, la que estamos manejando acá con las 4 fases de conocimiento. Si ponemos ese plan o tenemos que regirnos a ese plan que está aquí. Podrían tomar como la planificación que ella tiene, pero adaptarla a este plan de acción. Mm, Este sería el formato que estamos trabajando, pero podrían tomar elementos, si les interesara, claro. ya. Entonces, ahí tendrían que ponerse de acuerdo, o sea, pero la recomendación es que seleccionen un tema del currículo de la EIB. Ahora, esto, como le digo, puede ser de cualquier asignatura, porque lo que ustedes van a hacer es generar un rincón lúdico. Ujú. Pero obviamente considerando, por eso le digo, si es posible, la compañera María Elena debe tener adaptado, porque si hablamos de funciones básicas, nos referimos a que el estudiante sepa los movimientos, por ejemplo, del cuerpo, porque aunque ellos estén en 8º de básica, o sea, en papel, Pero es con ese grupo de estudiantes con necesidades especiales. exacto. Entonces Ah, puede ya, que ya. estén en 8º, pero recién están aprendiendo cosas de básica, ¿no es cierto? Ujú. O sea, ahí ustedes tienen que especificar.
Por eso es que en algunos casos, por ejemplo, los docentes de la profe María Elena recién están aprendiendo a escribir, o niños que necesitan aprender a hablar, a comunicarse. Entonces, obviamente, los temas tienen que ir en referencia a, aquí sería una adaptación. Pues ustedes tendrían que hacer una adaptación del tema. Porque obviamente no va a ser lógico, ¿no es cierto? Que sabemos que los estudiantes tienen este tipo de problemas y seleccionamos un contenido de octavo que sabemos que no se va a cumplir. Entonces ahí tendríamos que ver qué contenido podríamos seleccionar. Ya. Puede ser con juegos, por ejemplo, juego en el área de educación física, porque ustedes como hacen un rincón lúdico, es la asignatura que yo creo que mejor les convendría utilizar. Entonces es como una Mm. recomendación, ¿no es cierto? O sea, hacer alguna actividad recreativa, entonces. Exacto. Pero claro, ustedes tienen que considerar que van a hacer un rincón lúdico. Pero la asignatura que les permitiría hacer eso sería educación física o proyectos. O EIC, depende ahí de ustedes cómo le acomoden. Sí, esas son más flexibles en ese sentido. Porque si nos pondríamos a desde la lengua, la matemática, los estudiantes todavía no saben escribir ni leer bien. Entonces, sí hay que considerar eso. ¿Sí, profe? Sí. Ya. Ahora, cuando hablamos del objetivo de aprendizaje, nos referimos al objetivo de la secuencia didáctica, es decir, lo que queremos que nuestros estudiantes logren. Como estamos con el rincón lúdico, entonces, según la taxonomía de Bloom, que ustedes tienen que revisar el video y revisar también los documentos que están ahí, voy a abrir un ratito ya. ¿Se ve ahí mi pantalla, profe, o se está cargando? Sí, sí. Cargándose. Ya, siempre nosotros para planificar algo, una clase específicamente, una actividad de aprendizaje, utilizamos la taxonomía de Bloom. ¿Ustedes la utilizan? No, no he visto. Ya. Bueno, la taxonomía de Bloom es una pirámide en la que se especifica cuáles son los niveles de conocimientos a los que los estudiantes pueden alcanzar. Entonces, Bloom, Benjamin Bloom, era un psicólogo y él definió, ¿no?, que existen 6 niveles en lo que los estudiantes pueden alcanzar. Espérenme que se me está cargando. Ya. Aquí. Ok. Entonces, les sugiero que igual las diapositivas están en la sección de avisos, ¿no? Para que ustedes la puedan revisar. Pero esta parte es importante comprenderla. Estos son los niveles, las dimensiones que sugiere Benjamin Bloom. Obviamente, eso fue en 1964, pero en 2001 ambos autores proponen un rediseño. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mi estudiante memorice algo, está situado en este nivel de la pirámide. Y para ello nos recomiendan, al formular un objetivo de aprendizaje, utilizar ciertos verbos, ¿no? En relación a la temática y a lo que queramos trabajar. Entonces, cada nivel sugiere verbos para trabajar. Ahora, ustedes están en esta parte en la pirámide, yo creo que lo conveniente no solo sería que los niños memoricen, ¿no? Tal vez podríamos llegar al nivel de comprensión a través del juego, ¿no? Todo esto es a través del juego. Es importante esa parte. Entonces, tal vez ilustrar, ¿no?, su cuerpo, eh, jugar, relacionarse con sus compañeros, depende obviamente, del tema que elijan. Les sugiero que consideren el nivel de comprender o tal vez el de aplicar, ¿sí? Aplicación.
Puede ser, Sí, me bajé una dependiendo. hojita ahí donde tengo los verbos aplicados de taxonomía de Bloom. Ya. También estaba revisando. Ok, yo les sugiero esta imagen. Sé que hay varias versiones, pero me pareció que la más completa era de esta de esta página web. La revisé con las anteriores y me parece que está explicado de mejor manera. Por eso también les puse la referencia al final. Entonces, bueno, dependiendo, ¿no? De lo que elijan, ustedes deben definir hasta qué nivel quieren que lleguen sus estudiantes. Y como cualquier otro verbo, esta tiene cómo realizarse, ¿no? Tiene que considerar el qué, el cómo, el con qué y el para qué. Entonces, dependiendo de su tema, ustedes formulan este objetivo de aprendizaje. El para va a ser para, ¿no es cierto?, fortalecer las funciones básicas y cognitivas, porque el juego nos permite desarrollar estas habilidades sociales y también fomenta la imaginación, la creatividad y etcétera. Entonces, en esta parte, por eso les digo, es importante que elijan el tema y hagan un objetivo de aprendizaje. Regresando a la tablita, en la actividad 2.1 ya nos dan algunos enfoques de enseñanza. El dirigido, ¿se acuerda para qué, cómo funcionaba o de qué se trataba? ¿Cuál? Disculpa. El enfoque de enseñanza dirigido en el e-learning. No. Ya. Este dirigido se centra en que el estudiante, claro, se desenvuelve en un entorno virtual de aprendizaje, pero el docente es el que guía. Obviamente hay trabajo autónomo ahí. El blended learning o el mixto involucra actividades presenciales y actividades virtuales. Y el entorno de aprendizaje enriquecido se relaciona fundamentalmente con utilizar más herramientas, utilizar herramientas o medios, ¿no? Para fortalecer el aprendizaje. Yo sé que ustedes ahorita no van a aplicar nada de e-learning ni blended learning. Entonces, les sugiero que se queden con entorno de aprendizaje enriquecido, porque lo que ustedes van a hacer es crear un rincón lúdico para fortalecer esos aspectos en los estudiantes, ¿sí? Entonces, su enfoque de enseñanza va a ser un entorno de aprendizaje enriquecido. Ahora, en la EIB tenemos diferentes procesos, ¿no? Diferentes fases del conocimiento. Aquí, obviamente, falta la fase de sensopercepción, ¿no? Pero Sí. bueno, eso lo podemos agregar aquí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer aquí? Ustedes van a planificar, tal como una clase, qué estrategias metodológicas me pueden servir para la fase de sensopercepción o aplicación del conocimiento. ¿Qué estrategias me pueden servir en la creación? ¿Qué estrategias me pueden servir en la socialización? Como vamos a trabajar mucho con lo que sería lo lúdico, entonces, hay un cuadrito que yo también les he puesto, pero ustedes tienen que revisar los documentos que están en la actividad 2.2, en el que habla sobre estos métodos de aprendizaje. Lo que desarrollaríamos con los estudiantes que tiene la profe María Elena sería las simulaciones y los juegos de rol, ¿no es cierto? Porque incluso podríamos fortalecer el trabajo colaborativo, pero eso implicaría mucho más. Entonces, aplicaríamos, por ejemplo, para la fase de aplicación del conocimiento, material de apoyo, ¿no? Material de apoyo para el trabajo. Para la creación, quizá un juego de rol, para que los estudiantes también puedan eh, personificar, ¿no es cierto? El juego de rol se trata bastante de personificar en situaciones reales o también en situaciones ideales. Entonces, miren, necesito que lean esta parte en la actividad 2.2 que explica cuáles son las ventajas, desventajas de cada uno de estos métodos. Entonces, depende de ustedes lo que decidan elegir. ¿Hasta ahí claro, profe? Sí. Bueno, esa es la final tengo que, bueno, tenemos que compaginar ideas con la compañera, digo, porque ella piensa que está un poco más centrada con el trabajo que hace con los estudiantes. Claro, pero como le digo, yo le recomendaría usar estas asignaturas
y utilizar estos métodos de material didáctico y de juego de roles, porque eso es lo que se pretende, ¿no? Hacer un rincón lúdico. Ya, ahora, en contenidos y formatos de presentación, ¿cómo presentarían en esta parte el contenido o lo que van a trabajar? Por ejemplo, aquí pueden ser a través de guías. No sé cómo será el trabajo de la profe María Elena, tal vez si ella ha decidido reunirse una vez por semana, porque tengo entendido que en algunas instituciones van a utilizar un día para trabajar con los estudiantes. Sí, a la menos nosotros bueno, la semana pasada bajamos como la rectora nos obligó a bajar 2 días. Y ahí quedamos de que vamos a bajar todos los lunes nomás al colegio. Y solo un día, o sea, bajamos los lunes a entregar los trabajos y a dar como un acompañamiento así por 20 minutos por asignatura. Y así todos los lunes vamos a estar luego a recopilar los trabajos de la otra semana y así sucesivamente. Ujú. Ya, entonces, por ejemplo, en su caso, pero no sé el caso de la profe María Elena, habría que preguntarle porque en esa institución es donde aplicarían esta propuesta. Bueno, entonces, cuando ya abordemos el contenido y de presentación, por lo que implica, podríamos poner materiales del medio por ahora, porque no Sí, sabemos también. todavía qué materiales desarrollaríamos, ¿no es cierto? Todavía no. Daira me va a pasar algunos documentos para saber qué materiales se podría implementar en este rincón lúdico. Pero por ahora podemos ponerle como materiales del medio, ¿no? Porque hay diferentes cosas que se pueden realizar. Entonces, esto yo les sugiero que lo dejen como materiales del medio por el momento. Como Ya. no vamos a trabajar tampoco herramientas sincrónicas por eso de la conectividad, entonces aquí ubicar que no vamos a utilizarlos porque no tenemos esa facilidad. Ahora, si es que tienen por ahí WhatsApp, que es un servicio de mensajería, sí podrían utilizarlo, por ejemplo, para indicar a las madres de familia cómo hacer tal vez el material, ¿no es cierto? Pero bueno, si no lo tienen, entonces, por eso necesitaba que esté la profe María Elena, podrían también en contenidos guías de aprendizaje, pero estas guías de aprendizaje sí necesitarían ser muy gráficas, ¿no? Porque los estudiantes primero no pueden todavía leer. Entonces, a través del dibujo se comprendería mejor y las madres y padres de familia también podrían comprender, qué sé yo, cómo hacer un material didáctico con materiales del medio. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí también podría sugerir que pongan guías de aprendizaje hasta ver la situación que se presente. En material asincrónico, como ya les dije, tal vez si se puede usar WhatsApp, chévere, pero si no, pues no podemos tampoco presionar eso. ¿Hasta ahí, profe? Sí. Y dicen, y en los demás cuadros, o sea, solo en esta parte que pone el contenido de formatos y lo que es creación, ¿no? Y eso, Eso también, claro, sería en estas fases también. Solo que yo le dejo así para orientar, o sea, ustedes tienen que llenar, ¿no? Sí, profe Jaime, sí, ya, copiado. listo. Ahora, igual en asincrónico, en las tres fases, pues que no van a utilizar. En los En, recursos, sí, en los recursos serían humanos y físicos. ¿A qué se refieren los recursos humanos? Pues a los docentes, a las madres de familia o padres de familia y a los estudiantes. Porque sí se necesita mucho apoyo también de los docentes, perdón, de los padres de familia en este tipo de procesos. Porque no, claro, la docente puede guiar, pero los tienen que fortalecer también los padres de familia. Entonces, por ejemplo, en el momento de la sensopercepción, ¿quiénes van a participar como recursos humanos? Tal vez lo hagan los estudiantes y los docentes, ¿no es cierto? Y luego, quizá en el momento de la creación, puedan estar los padres presentes los representantes y estudiantes.
y estudiantes, ¿no? Porque ustedes quizá no puedan estar con ellos. Y en el momento de la socialización, tal vez puedan estar presentes los tres, docente, estudiante y representante. Ahora, estos son los recursos humanos, pero los recursos físicos tienen que estar en relación a lo que van a utilizar en cada fase del conocimiento. Por ejemplo, cartulinas, semillas, marcadores, pizarra, globos, todos esos recursos físicos, ¿no? Igual, en los tres. Ahí dependerá de lo que planteen. ¿Sí, profe? Sí. Ya. Ahora, en esta parte de retroalimentación y tutoría, no vamos a hacer tutoría, ¿no? Por lo que no se puede realizar. En la parte de retroalimentación, aquí, de acuerdo a su proyecto, pues podrían hacer retroalimentaciones tipo, ¿cómo podría ser aquí? A ver. Mm, mm. Retroalimentaciones tipo juego o de manera grupal, ¿no? Porque no es que en sí, claro que se puede enseñar a través del juego, pero nuestro problema más se centra en las funciones básicas. Entonces, aquí yo solo sugeriría dejarle como retroalimentación grupal o tal vez a través del juego, por ahora, porque vamos a ver cómo también en la sustentación teórica encontraríamos tal vez otras alternativas. Pero bueno, en esta parte sugiero dejarlo así, ¿sí? Grupal y juego, en las tres fases. ¿Hasta ahí alguna duda? Mm, no, sigamos nomás, está bien, claro. Ya. Ahora vamos a la evaluación, ¿no? ¿Cómo vamos a evaluar todo esto? Ustedes tienen que elegir el indicador de logro para el dominio, es decir, para esto que eligieron para la temática. Elegir una técnica y un instrumento. La técnica aquí sí nos va a servir la observación, fundamentalmente, porque, o Lo sea, primordial sería eso. claro, porque no vamos a generar como procesos de aprendizaje de matemáticas o lengua y literatura, sino que vamos a ver cómo se desenvuelven los estudiantes en este rincón de aprendizaje, ¿no es cierto? Sí. Entonces, la observación quedaría, porque nos va a permitir identificar también. Ahora, en el instrumento hay diversos, diario de campo, lista de cotejo. Lo más acertado y lo que más se usa, y yo creo que conveniente también para su proyecto, sería una lista de cotejo. ¿Sí se acuerda cómo realizar una lista de cotejo? No. Ya, pero esto todavía no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer más adelante. Ahorita como que queda planteado hacer eso. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, vamos a seguir. Esto sería entonces el plan de acción. Como ve, es una antesala para la actividad 2.3 que le vamos a realizar más adelante, donde ya se habla de la propuesta. Entonces, simplemente es esto. Planificar una clase, aquí ubicar qué estrategias utilizarían, qué contenidos, qué formatos, qué herramientas. ¿Hasta ahí alguna duda? Ya, y ahí en la Profe. parte del cuadro, más arriba, en la parte, ese segundo cuadro que viene ya más abajo. Bueno, sí, creo que sí está claro. ¿Cuál parte, profe? La que está más abajo. ¿Acá? Sí, esa es la sustentación. Ya. Entonces, listo. Este es el plan de acción. Ahora vamos a la sustentación teórica. El año pasado nosotros realizamos historias de vida, ¿no es cierto? Y por ahí utilizamos un autor para mm, definir tal vez un concepto. En su caso fue motricidad fina, pero Sí. no es que usamos varios. En este ciclo ya es como que se exige que los estudiantes lean un poco más. Entonces, eso es la sustentación teórica, buscar información de lo que dicen los autores. Yo anteriormente
en la problemática, bueno, le recomendé libros porque el tema, hasta que lo logren entender, sí era un poco complicado. Y más usted que no ha trabajado tanto en este tipo de instituciones. Sí. Pero ahora sí les va a tocar a ustedes buscar información. Ya ¿Cómo? textos o Exacto. libros. Ujú. En el aula virtual, en la actividad 2.2, están unos videos sobre buscadores. Esa puede ser una herramienta que puedan utilizar. Tenemos Cielo, Redalic, la RAE, no la Real Academia, sino la Red de Repositorios Ecuatorianos. Tenemos también Redalic, hay otras que son solo de España, otras que están en inglés, ¿no? Pero vamos a utilizar las más populares que son Google Académico, Cielo, Redalic. Sí, pero por eso tiene que ver el video. Entonces, para la sustentación teórica se plantean tres pasos. Tres pasos antes de, bueno, dos pasos antes de formular un pequeño índice que les va a guiar en la redacción. Ahora, el primer paso es esta tablita de sistematización, en la que nosotros podemos darnos cuenta de cuáles serían esos conceptos teóricos que vamos a sustentar. Entonces, en esta primera parte les dice problema, situación. Aquí en un párrafo máximo de 150 palabras tienen que definir cuál era la problemática, ¿no? Ya trabajamos eso en la actividad 1.6, entonces simplemente nos tocaría escribir un párrafo más corto, ¿no? General, de lo que se trata. En En el, esa parte. exacto, sí, en esta parte de aquí. ¿Sí? Donde dice tema y título, aquí les he puesto ubicar el título tentativo. En la actividad 1.6 trabajamos ya eso de título tentativo. Entonces simplemente es copiar y pegar cuál sería el título tentativo. Dicen, disculpe, la parte Ujú. más de arribita. ¿Está? Sí, sí, es. ¿Ya? Bueno, ahí es la problemática que igual la que redactamos arriba, bueno, en el 2. En el 1.6, Claro, pero de manera más corta, de un como un párrafo. resumen. Exacto, sí, como un resumen. ¿Sí? Mm. Ya. Ahora, bueno, aquí en título, tema título, ubicar el título tentativo. El área de conocimiento, ustedes serían los que van a elegir eso. Puede ser, como ya le dije, en educación física, que se abre mucho para esto, o puede ser en ECA, o pueden ser las dos. Sí, no habría problema. Porque ustedes, no es que el rincón lúdico sea para una asignatura, pero lo pueden desarrollar a través de estas dos asignaturas. ¿Sí? Sí. Ya. En método, bueno, aquí ya les he puesto, serían materiales didácticos lo que ustedes van a hacer. Y en estrategia sería materiales didácticos para crear un rincón lúdico. Ahora, en el enfoque de enseñanza no sería ninguno de los dos, sino que sería entorno de aprendizaje enriquecido, en su caso, porque vamos a crear un rincón. Entonces, borrar esto y copiamos. Ahora, en herramientas, no utilizaríamos TICs, sino materiales del medio, ¿no es cierto? Y materiales y recursos de diferente índole. Ahora, ¿qué se pone en este cuadrito? En este cuadrito solo se pone como preguntas guías. Por eso dice, ¿qué van a buscar? De materiales didácticos, centrados, ¿no? En lo lúdico. Una pregunta guía podría ser, ¿qué tipo de materiales del medio podrían utilizarse, ¿no? Utilizar. Dentro del proceso, no, dentro de la creación del rincón lúdico. Entonces son preguntas guías, no existe una pregunta que esté correcta o incorrecta, simplemente son preguntas que ustedes van escribiendo para después también abordarlas en la parte de la redacción. Pero este es un ejercicio que les va a ayudar.
O sea, les va a ayudar a Ya, tener en cuenta qué tipo y en de el cuadro más conceptos. abajo también hacemos preguntas o solo esa nomás. En este cuadro de acá, sí, Ajá. tienen que hacer más preguntas guías. Ya. Ahora, vamos a pasar al paso 2, pero antes quiero explicar el paso 3, porque se supone, ¿no?, que nosotros ya hemos leído un poco de lo que se trata esto del rincón lúdico y ya hemos comprendido más o menos qué es lo que quiere decir, ¿no es cierto? Sí, Obviamente necesitamos leer más, mucho más, pero sí, había eh, mucho material. sí, pero yo les sugiero empezar por el paso 3. Aquí ya les he puesto un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Esta es la estructura que nos dice en la plataforma, ¿no? Que nuestra sustentación teórica tiene que tener como un mini índice, unos subtemas que vamos a utilizar para buscar más rápido la información. Entonces, lo primero que ustedes van a buscar en su caso sería la importancia del juego para fortalecer las funciones básicas y cognitivas. Es un tema muy amplio, ¿no? Pero ustedes simplemente van a elegir a un autor Que y ahí hable de tienen que esa, buscar. Ajá, que hable de esa dinámica, bueno, del juego y del juego. Sí, o sea, yo le he puesto para fortalecer funciones básicas, ¿no? Pero no es que nosotros vamos a poner eso y ya me va a aparecer de una algún documento. Quizá un autor hable solo del juego, quizá otro autor solo de las funciones básicas y cognitivas. sí, O porque sí quizá, encontré, algunos estaban separados, uno solo hablaba específicamente de las cognitivas y otro de las funciones básicas nomás. exacto. Entonces, como ve, no hay en un solo lugar toda la información. Por eso es buscar. Ahora, tampoco vamos como a profundizar tanto, ¿no? Claro que sería interesante, pero yo comprendo que igual por el tiempo quizá no puedan leer mucho, pero sí por lo menos 5 fuentes, que es lo que se les pide. Ahora, como usted dice, habrá algunos autores que hablen sobre un tema, otros que puedan complementar. Ahí es donde entra su capacidad de relacionar. Pues este autor me dice este y yo lo complemento también con lo que dice el otro autor. Y hago yo mi propio resumen de lo que dicen ambos. De tal manera que usted ahí está haciendo un proceso de metacognición, de comparación y de interrelación. ¿Sí, profe? Sí, Ya. Entonces, acá ustedes después dice enfoque de enseñanza. ¿Ustedes qué enfoque de enseñanza van a trabajar? lo que estaba arriba, Este, ¿no es cierto? el entorno de aprendizaje enriquecido. Exacto. Entonces, este sería su enfoque de enseñanza. Tienen que buscar por qué significa esto del entorno de aprendizaje enriquecido, ¿no? Igual, buscar a un autor y citar. Luego nos dice explicación de la estrategia metodológica elegida. Aquí sería los materiales didácticos, ¿no es cierto? Pero antes de abordar lo que significarían los materiales didácticos, sería importante fundamentar teóricamente la importancia de un rincón lúdico en el aula de clases. Sé que esto más se trabaja en educación infantil, pero por la necesidad del contexto, se sugiere, ¿no?, que se realice un rincón lúdico. En las fichas de los estudiantes con los que estaba la profe María Elena, siempre la psicóloga recomienda, ¿no?, rincones curriculares de aprendizaje, porque se trabaja con 8 niños que tienen diferentes necesidades y que aprenden a diferentes Claro. ritmos y tienen muchos otras necesidades. Entonces, antes de fundamentar la creación de materiales didácticos, sería importante hablar de la importancia del rincón lúdico, porque arriba ya estamos hablando de la importancia del juego, ¿no es cierto? Entonces, aquí seleccionar a un autor y citar. Profe, aquí sí, no tiene que copiar y pegar, tiene que leer.
hacer un resumen, utilizar citas directas o indirectas. ¿Ya se vio el Bueno, video de eso trate de Norma? ser en el 1.6, a ver si está bien. Exacto. Si está bien, quiere decir que he aprendido y si pues no tendría problemas para hacer eso. Ya, pero tranquilo, que justamente estamos para eso. Al principio, obviamente, hasta que se acostumbren, va a tomarles un dolor de cabeza esto de las normas APA, pero cuando ya lo dominen, no es necesario tantas dificultades, ¿sí? Así que tranquilo, igual estoy yo para revisar eso. Ahora, ya después de haber investigado la importancia de un rincón lúdico en el aula de clases, hay, Disculpe, dicen, ajá, aquí el contenido del texto, el mínimo. ya, mínimo son 3 páginas. O sea, sería como, 500, más de 500, 1000 palabras. sí, unas 1000 palabras, sí. ¿De Eh, todo eso o de cada uno? de, no, de todo. Ah, ya. Mínimo Sí. 3 páginas. Eso sí, por lo menos 5 fuentes de consulta, por lo menos 5 autores, ¿sí? Por lo menos. Pensé que iba a poner 100 por cada uno. No, Cuando dice es 100 la- sale automáticamente de la cabeza, ya cuando pasa 500, bueno, ahí sí ya no hay palabras, ya. no, incluso ya cuando ejercitemos más, porque estos son ejercicios, ¿no? Cuando ya les toque hacer su proyecto de titulación, pues por lo menos se requieren unas 30 páginas de sustentación teórica, pero Y obviamente solo, solo de autores. Exacto, esto es lo que hacemos es una aproximación a un mini proyecto, pero ya tenemos los proyectos después más largos, ¿no? Más sesudos, más necesitamos leer más. Porque usted ya va viendo que no comprende un tema y tiene que revisar algún autor. ¿Quiere comprender más cosas? Pues tiene que leer, ¿no es cierto? sí, sí. Ya, entonces sí es un trabajo un poco pesado. Entonces, así quedaría, ¿no? Los materiales didácticos. Y aquí sí quisiera pedirles, ya hablaron un poco esto en el marco teórico, pero el, el tema es que vamos a hacer este rincón lúdico. En esta parte donde dice la importancia de un rincón lúdico en el aula de clases, añadir un párrafo que hable sobre, em, no, a ver, aquí no podría ser. En esta parte podría ser la importancia del juego para fortalecer las funciones básicas y cognitivas en las IEE, ¿no? Porque el juego obviamente es para todas las edades, para todos los niveles, para todos los niños, pero desarrollar esto con los estudiantes que pertenecen a estas instituciones nos permite también que ellos se interrelacionen, porque claro, o sea, no sabemos si tal vez alguno de ellos tenga autismo o tenga algún otro tipo de enfermedad. No, no es enfermedad, bueno, algún otro tipo de, pues, de caso. De Entonces, necesidad. de necesidad, sí. Ahí un poco con las palabras habría que ver. Entonces, aquí eso sí, en las IE, que son las instituciones educativas especiales. Sí, si Eso es creo que que sí vemos ya, hablaba en el material que ujú, nos compartió el PDF, hablaba esa partecita de aquí, las cognitivas. ya claro, de ahí pueden seleccionar algún párrafo que pueda fortalecer esta parte de la sustentación teórica. Entonces, eso, profe. ¿Alguna duda de esta parte? Solo que estaba mucho contenido. Sí, por eso yo les dije, vengan leyendo ese día, pero ustedes no me habían entregado la actividad 1.6. Todavía estaba perdido, ¿verdad? Creo que me pasé 2 días a hacerlo, en revisar y preleer, hasta más o menos tener una idea. Después ya me puse a redactar. Exacto, es que es primero la lectura, subrayo las ideas importantes,
hago un resumen con mis palabras y veo qué argumentos que dice el autor puedo citar. Dicen, por ejemplo, en este caso del ejemplo del 1.6 que practicamos, Ujú. siempre es necesario, es menester que utilicemos norma APA ahí. O sea, por más que bueno, haya tratado de poner o de argumentar solo yo. O sea, Eh, es vital que esté la norma APA ahí. sí, ¿por qué? Porque lo que usted lee son las ideas de otra persona, ¿no es cierto? Ujú. Claro que a partir de esas ideas usted puede plantear su perspectiva, su posicionamiento, su reflexión, pero está tomando palabras, sustentándose en palabras de otro autor. Entonces las normas APA, cuando, por ejemplo, Ayudan otra a... persona lea su trabajo, va a decir, ah, él está planteando este trabajo desde la perspectiva de tal autor. Y ahí ellos pueden, eso es hacer ciencia, ¿no? No podemos hacer ciencia sin la ayuda de otros. Ah, ya. Bueno, ahí sí, es como decir, eso da fuerza al trabajo también, ¿no? Exacto, porque si les dicen, ¿y por qué aplicaron un rincón lúdico en donde están este tipo de estudiantes? Y ustedes dicen, mire, por estas razones, no las digo solamente yo, las dice tal persona también. Ujú. Sí, Adelante. ya le escucho ahí sin dormir, profe. Me imagino que está así. Eh, Ya, la última parte, ¿no? Claro que esta, la última parte que sería el paso 2, ¿no? Ya definido, ¿no? Lo que yo tengo que buscar, entonces ahora sí comienzo a ordenar mis citas. Mire, son solo 5 las fuentes que les pido. Pueden ser libros, pueden ser material electrónico como páginas web, pero que sean realizadas por ejemplo, centros. Listen, tenía una duda, ya que Ujú. habla de eso de las citas. Por ejemplo, había un material de que no tenía... Traté de leer aquí en el manual. No sé si no leí bien o ¿Ya? me salté. Había, por ejemplo, cuando hay documentos electrónicos, pero no tienen página, y cómo le ponemos ahí. Ya, ¿no Solo, tienen número de página? no tenía número de página. Ya, entonces en ese caso no le ponen, porque a veces las revistas, o sea, los documentos que suelen estar en Word, perdón, en PDF, Ajá. a veces no tienen, pero hay que Sí. tratar de buscar estos documentos que sean más confiables. Por eso en el video de la actividad 2.2 que les mandé, les sugiero, ¿no? Que se fijen en el año de publicación si es que tiene, que no sean de páginas dudosas, donde simplemente es la copia y pega de otra página. Entonces hay criterios para seleccionar también este tipo de documentos. No es que yo pongo en Google Académico y ya está. No, hay que leer para también saber cuál elegir. Ahora, en el caso de que, bueno, la información esté chévere, ¿no? De que Y sí, es me llamativo sirve. o compagina Exacto. con lo que uno necesite. Claro, ahí entonces no le pongo el número de página, pero sí lo demás. Importante la URL, ¿no? Cuando hacemos con documentos electrónicos. Acá en referencias. Exacto, la URL en referencias. Mm. Sí, pero igual si es que tiene alguna duda, por eso yo reviso. Cuando ustedes me mandan, yo reviso de dónde sacaron información, para darme cuenta si por lo menos han tratado de buscar, ¿no es cierto?, en alguno de estos buscadores. Ya. Ya, Continúa. esa parte, exacto. Ahora, ¿qué hay que hacer aquí? Ya después, ¿no es cierto?, de que busco el autor que hable sobre la importancia de juego, entonces ubico aquí el título de la fuente, que sería el título de tal vez de algún artículo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Mm. El juego en la el juego en la educación infantil, por ejemplo. Porque generalmente este tipo de rincones de aprendizaje lo proponen en la educación infantil. Sí, más Ya había eso cuando, de inicial. exacto, sí, porque ya le digo, o sea, puede que sean estudiantes que estén en octavo, pero que recién están aprendiendo eh, y desarrollando habilidades básicas, ¿no es cierto? Ya.
Ya, entonces digamos que por ahí encuentra algún artículo del juego en la educación infantil. La temática que aborda sería lo lúdico o el juego mismo. Pero a mí, en esta parte de contenido teórico de interés, sería qué me interesa de este libro. O sea, voy a seleccionar el concepto que yo necesito para mi trabajo. En este caso, usted seleccionaría lo que es el juego, ¿no? La definición tal vez de lo que dice un autor ahí. La definición del juego. Entonces, esto es mi contenido de interés. Yo quiero solo centrarme de este libro en el significado del juego. Nada más. Y acá la referencia. Para que no se olviden, primero vayan copiando los links de donde sacan las informaciones y Ujú. después, con la ayuda del manual de norma Zapa, busquen, ¿no? Si es este un libro, entonces voy a referencias y busco cómo se referencia un libro. Pero aquí ubicar el link primero para que no se olviden, porque luego pueda que estando por ahí no sepan de dónde sacaron la información. Entonces son 5 fuentes. ¿Hasta ahí alguna duda, profe? Más claro que el agua. Más claro que el agua, pero sí es un dolor de cabeza un poquito. Entonces, ¿tiene ahí alguna otra duda? Eso es todo. Sí, O sea, eso es referente todo. al formato, aunque el Sí, trabajo referente a cosa. la actividad 2.2. Se ve fácil, pero va a estar extenso. Sí, bueno, por ahora yo, como le digo, son 3 páginas y yo, si es que usted quiere escribir más, no hay problema. Bienvenido sea. Bájame a 2, luego si me puedo aumentar ya cuando voy aprendiendo más. No, Así tienen de que eso ya me tratar de va a llegar. motivar. Si usted baja 2, algún día voy a escribir un libro antes. Sí. La idea es que sí, la idea es que puedan escribir libros. Así que motívese por esta vez solo 3 páginas. Voy a pedirle a mi hijo que me ayude entonces. Por cierto, profe, ¿cómo le puso a su niño el nombre? Ah, el nombre es Hans. 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 ¿Cómo así eligieron el nombre? ¿O qué significa? Es, es en griego y Ujú. significa regalo de Dios. Chévere. Bueno, Pero espero aunque sí algún día conocerlo. estaba tratando de poner también algo aquí, o sea, algo de mis raíces, de mi contexto, pero por lo que pasó, por lo que, bueno, no para mí, para mi esposa, significa lo que Dios ha hecho en nosotros, que hemos tomado esa decisión de ponerlo. Porque a veces ya ahí en la escuelita, a veces sí me llama la atención cuando escucho nombres, o sea, diferentes, ¿sabes? Ujú. No, ya no nombres que uno puede escuchar aquí, Mateo, Carla, Rosa, Pedro, Jaime, María Belén. Entonces, pero cuando yo escucho su nombre, por ejemplo, a Claro. mí me llamaba los nombres de cuando a los niños se les decía Inti, Ujú. Rumi, Piedra, también había Sisa. Bueno, aunque ahora he escuchado muchas Sisas. Y así Y hay nombres Tamis. autóctonos así de plantas, de nombres de árboles. Sí. Entonces Yo, son, ajá, claro, claro, yo conocí a una niña en Saraguro que se llamaba Siwa Ikiyari. Qué bonito nombre. Que significaba como luz de luna, por ejemplo. Qué hermosos nombres. hasta Cuyo también he escuchado nombres. Lo mismo. Ujú. Hay una Bueno, canción muy bonita de una cantante quichua otavaleña que se llama Kuyur Shungu, que es Corazón de Estrella. Tamia Morán se llama. Es chévere. Listo, entonces profe. así está. Espero que, bueno, que ya se vaya adaptando a ese otra vez, al horario también de su niño. Sí, porque a veces, no, hablando de mi hijo, bien, porque en la mañana a veces se nos complica tenerle todo el día despierto para que en la noche duerma. Y Mm. él le encanta dormir. Y a veces como pasamos los dos aquí, como que nos aburrimos, porque tengo que estar aquí porque tengo que hacer los trabajos. Sí.
Hasta a veces a mi esposa le contagio que estar solo aquí. Aunque yo sé que ella quiere salir y todo eso. Digo, no puedo, no puedo. Ya va a ser como una semana que no voy donde mi mamá. Más de una semana. Oh, Digo, tengo que hacer eso. los Algún otro día de ver chance sacrificios. de salir, sí. Y Sí, entonces, ya pero a veces mi hijo imagínate. se queda, no, se levanta a las 2 de la mañana o a la 1 de la mañana. A veces a la medianoche y ya no quiere dormir. A veces me Chuta acompaña pega. aquí. Ya sí le toca. Le mantiene despierto.